puedan irse conectando. Nada, muy buenos a todos, muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos como siempre un miércoles tecnológico más a estos webinars que realizamos en colaboración con Schneider Electric desde hace ya bastante tiempo, desde el año 2020, desde octubre del 2020, creo que comenzamos, Xavi asiente con la cabeza. Y nada, bueno, esto lo hacemos como siempre os decimos, por y para vosotros, para poder traeros las principales novedades que se van produciendo en el sector, que se van produciendo en el mercado. Y lo hacemos siempre de la mano pues, de nuestros grandes partners, como es Schneider Electric, que es un líder y que siempre nos trae cada mes una temática rompedora, una temática innovadora y una temática que yo creo que siempre os aporta una nueva visión o algo totalmente diferente. Y en esta ocasión, como es el último webinar antes, no el último, sino el último antes del verano, ¿vale? Volveremos en septiembre, como la vuelta al cole, pues la vuelta a los webinars. Pues os traemos una temática que yo creo que va a ser de muchísimo interés para vosotros y para vosotras, como es el tema de CAEs en automatización y control para edificios terciarios. Así que nada, hoy tenemos con nosotros, como siempre, a Xavier Valnils, que es responsable de prescripción en Schneider Electric, y también tenemos con nosotros a dos grandes expertos en la materia, como son Juan Alberto Pizarro y Antonio Paz, son los que más en detalle nos van a hablar sobre este tema. Yo por mi parte no me quiero extender mucho más, es simplemente deciros un par de cositas de procedimiento que todos los que habéis tenido webinars anteriores estoy seguro que sabéis, pero bueno, por si hay alguna persona que sea nueva, prefiero decirlo y que no haya ningún lío. Y es que si veréis abajo de vuestras pantallas, observaréis que tenéis una opción que se llama preguntas y respuestas, ¿vale? Esto está preparado para que vosotros aquí podáis poner las inquietudes que os vayan surgiendo a lo largo del webinar. Y cuando finalice, digamos, todo lo que es la exposición tanto de Juan como de Antonio, pasaremos a responder las preguntas que se hayan expuesto en este apartado, ¿vale? En el apartado de chat, por favor, no las pongáis, porque si las ponéis en ese apartado, como habláis mucho, como hacéis comentarios, que está muy bien, y de hecho esto también tiene una finalidad de networking, ¿no? De que entre vosotros también os podáis conocer, pero no pongáis ahí las preguntas porque se pueden perder. Entonces, siempre en el apartado de preguntas y respuestas, y ahí cuando termine, digamos, todo lo que es la exposición de los ponentes, se procederá a responderlas. Y sin más, os dejo con Xavi Barnils para que os pueda comentar en detalle algunas cosillas. Muchas gracias. Muchas gracias, César, como siempre, por la presentación. Gracias a todos y a todas por estar hoy aquí con nosotros. Como ha dicho César, en el webinar de hoy mis compañeros Juan Alberto y Antonio nos presentarán la Directiva de Eficiencia Energética de los edificios y cuál es el camino a seguir hacia los edificios sin emisiones, net cero. Nos van a explicar qué son las CAEs, cuáles son los aspectos claves a tener en cuenta y las oportunidades que nos pueden generar. También vamos a analizar un caso, ¿vale? Un caso práctico, una ficha, la ficha en concreto CAE-TER 050, ¿vale? Que es la ficha que nos habla del sistema de automatización y control para edificios terciarios. Y después finalizaremos viendo pues, qué soluciones podemos aportar Schneider Electric para la aplicación de esta ficha. Me gustaría remarcar que este webinar lo hemos preparado atendiendo vuestras sugerencias, ¿vale? Si os acordáis, a finales del 2023 ya dimos un webinar de CAES, ¿vale? En ese caso fue con Juan Alberto y no sé si con Eduard, no estoy seguro ahora. Y bueno, la verdad es que tuvo muy buena acogida y nos pedisteis un poco más de profundizar, ¿no? Llevarlo a la práctica. Por eso hoy hemos preparado este webinar, esperemos que os guste y nada, no os cuento nada más, os dejo ya directamente con Antonio. Antonio, todo tuyo. Me desmuteo. Ahora tengo el audio yo, ¿se me escucha bien? ¿No se me escucha en eco? Vale, todo correcto. Vale, pues nada, buenos días a todos. Yo soy Antonio Paz, soy el gerente de oferta de la parte de BMS, de control y gestión en edificios, ¿no? Y conjunto a Juan Alberto, pues vamos a hacer esta explicación de cómo
podemos generar CAEs a partir de nuestro sistema de BMS en las remodelaciones y actualizaciones de nuestro edificio, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla, si todo quiere ir bien. Vale. Vale, ¿y se ve la presentación ahora? Vale, ¿todo correcto? ¿Bien? Está llegando. Está Ahora. llegando. Perfecto. Vale, pues en principio yo voy a hacer un poco de introducción del contexto energético global, de la situación que tenemos ahora, de la emergencia climática en la que estamos inmersos y para dar un poco de introducción de por qué surgen estos certificados de ahorro y la importancia que tienen poder reducir el consumo y mejorar la eficiencia de los edificios, ¿vale? Tenemos un compromiso desde Schneider Electric, tenemos un compromiso desde la Unión Europea, tenemos un compromiso mundial desde la COP, que es llegar a 2050 con 0 emisiones netas de carbono, ¿vale? Para conseguir esto, pues hay una estrategia, desde Schneider Electric acometemos esta estrategia, en lo que la dividimos en 3 principales pasos, ¿no? Primero es reemplazar las fuentes de energía, utilizar cada vez más fuentes de energía renovables, ¿no? Que nos permitan pues, reducir estas emisiones. Electrificar todos los procesos, ¿no? Ya estamos viendo que es eliminar todo lo que sean combustibles fósiles de todos los procesos posibles, ¿no? Sabemos que existen algunos procesos industriales en los que esto no es posible porque ya la tecnología está empezando a generar nuevas formas de poder tener estos procesos electrificados, y todo proceso que sea susceptible de ser electrificado debemos electrificarlo. Y la tercera parte, que es donde en este webinar de hoy haremos un poco más hincapié, es en reducir, ¿no? Optimizar nuestro consumo y reducir el consumo, que aquí es donde juegan un papel importante las CAE. Vale. Esta hoja de ruta nos la creemos de Schneider Electric y la aplicamos, ¿no? Y la aplicamos con una estrategia que llamamos, pues, electrificación 4.0, que parte de digitalizar y electrificar, ¿no? Pues obtenemos más sostenibilidad. Pincha en Height. ¿Tienes por ahí? ¿Sí? Ah, Height. Vale, para que no se vea esto de aquí al fondo, que está quedando la presentación. Vale, gracias, Xavi. Vale, pues como nos la creemos, nosotros hemos creado una estrategia muy ambiciosa que estamos cumpliendo a rajatabla, ¿no? Y en la que tenemos fijados diferentes hitos, en el que el primero de estos hitos es ser para el año que viene neutrales en carbono, ¿vale? Con compensaciones, pero neutrales en carbono para el año que viene, 2025, en nuestras operaciones. Esto es más ambicioso para 2030, de ser completamente cero sin estas compensaciones en 2030. Para 2040, mediante compensaciones, ser neutros en carbono en toda nuestra cadena de valor, lo que quiere decir Scope 1, Scope 2 y Scope 3, ¿vale? Por lo tanto, obligando a nuestros proveedores y suministradores de ser carbón neutral para 2040, aplicando nosotros nuestras compensaciones, y sin compensaciones, ¿no? Siendo totalmente net cero en toda nuestra cadena de valor para 2050. ¿Vale? Por lo tanto, como nosotros vamos a experimentar este camino, ¿no? Y tenemos esta estrategia implementada en nuestra propia empresa, pues nos pone en un lugar preferente para poder asesorar a nuestros clientes y a nuestros proveedores, ¿vale? Por lo cual, estamos ya empezando a ayudar a nuestro entorno, ¿no? Consiguiendo más 50 millones de personas con acceso a energía verde, facilitando las PPAs, que son estos acuerdos de compraventa de energía verde, y reduciendo las emisiones de CO2 en 80 millones de toneladas. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros, llegando a ser net cero en 2050, como veis aquí en este gráfico, conseguiremos aportar nuestro granito de arena, pero el objetivo para 2050 es poder ayudar a conseguir esta net cero a toda nuestra cadena de valor y todo nuestro entorno.
¿Vale? Y ahora ya, viendo este objetivo que tenemos para 2050, vamos a entrar un poco más en profundidad en los edificios, ¿no? Los edificios juegan un papel súper importante en este objetivo de ser neutrales en carbono en 2050. ¿Vale? Son el responsable del 37% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía que se vierten en la atmósfera, de las cuales el 30% se producen durante su diseño y construcción y el otro 70% en su operación y mantenimiento del edificio, ¿no? Y aquí en este 70 es donde con los sistemas de BMS, mejorando la eficiencia del edificio, tenemos un gran marco de actuación para poder conseguir estas cero emisiones en 2050. Okay. Para 2030 prevemos que solo el 10% de los edificios serán de nueva construcción, ¿no? Ahora miraremos un poco la EPBD. La EPBD ya, la actualización que ha salido este año, ya habla de que todos los edificios construidos para 2030 deben ser neutrales en carbono, pero esto es ineficiente, ¿no? Porque si comparamos la totalidad del parque instalado de edificios con lo que va a suponer los nuevos edificios, pues está muy descompensado. Por lo tanto, es súper importante modernizar y actualizar los edificios que ya están construidos. Aquí viendo un poco la EPBD, que es la directiva europea, ¿no? Que es el marco regulatorio donde los países miembros de la Unión Europea están obligados a transmitir en su legislación, ¿vale? Este marco regulatorio sale en 2010 como la EPBD, proviene de otras directivas y sufre dos actualizaciones en 2018, donde sale el indicador SRI, que es un indicador que está por venir aquí a España y que es un indicador que yo personalmente estoy esperando con mucho entusiasmo porque va más allá de la letra de eficiencia energética, ¿no? Tiene en cuenta otras cuestiones más tecnológicas, como es cómo se comporta el sistema de BMS, la integración del vehículo eléctrico, el flujo de las personas a esos edificios, ¿vale? Va mucho más allá, ¿no? Que el mero aislamiento y la mera eficiencia de los activos dentro del edificio. Y en la última actualización pues salen dos hitos, uno lo he comentado antes, que es para 2030 todos los edificios de nueva construcción deberán ser net cero y para el año que viene, 2025, estará prohibido dar ayuda o subvenciones a todos los sistemas de climatización y calefacción que sean de combustión, ¿vale? Por lo tanto, promoviendo ya la electrificación, ¿no? Como comentaba en la primera diapositiva, y electrificando todos estos procesos de climatización que sean susceptibles de ser electrificados. Vale, un poco, ¿cuáles son los objetivos de esta EPBD? Pues la reducción de CO2 en 2050, ¿vale? Cero emisiones en 2050, la introducción del indicador SRI, ¿vale? Promover la Smart Technology a través del BMS, ¿no? Promover la implantación de sistemas de control y gestión dentro de los edificios que optimicen todo este uso de la energía. Inspecciones, ¿no? Y sistemas de climatización lo más eficientes posibles. Punto de recarga de vehículo eléctrico. Y lo último, el bienestar y la salud de los ocupantes. ¿Vale? Esto es mi parte, mi introducción. He querido ir rápido, ¿vale? Sí, vamos en tiempo. Y ya aquí ahora doy paso a Juan Alberto, que entrará en lo que es en materia de los certificados de ahorro energético y cómo aplicarlos a través del sistema de BMS. Juan Alberto. Vale. Déjame un segundo que me muteo o hablas por... Vale, muteate y yo voy. Muy bien. Espero que se me oiga. ¿Me oís? Sí. De acuerdo. Venga, Antonio. Vale. Pues, buenos días a todos. Gracias al Cogiti por ofrecernos la oportunidad de mostrar un poquito pues, nuestro trabajo. Estas personas como yo que trabajamos en estos foros donde
intentamos aportar pues, el conocimiento de la empresa, de nuestros compañeros, pues, a las administraciones y aportar nuestro granito de arena en temas reglamentarios, como en este caso pueden ser las CAEs. Y bueno, presentarme muy rápidamente, soy Juan Alberto Pizarro, responsable de normalización para Schneider Electric en España. Y como recordaréis, a finales del año pasado, como Xavi Barnís ya os ha indicado, hice una pequeña sesión donde intentaba explicar pues, qué eran las CAEs. Y en este caso, pues bueno, mis compañeros Xavi, Antonio me pidieron, oye, pues, podemos ir un poquito más allá, explicar la de BMS, etcétera. Digo, guau, pues sí, pues yo encantado. Así que en estos minutos, pues os intentaré explicar cómo funcionan estas fichas, ¿vale? Que están muy alineadas con toda esta nueva, digamos, las reglamentaciones que ya nos vienen fijadas desde la Directiva de Eficiencia Energética, la revisión de 2018 y tanto la de 2024 que se publicó hace un mes, donde pues ya se prescriben de alguna manera los sistemas BMS para determinadas tipologías de edificio, en particular aquellos que tienen clima o, digamos, a partir de 290 kilovatios de climatización y ventilación, y más adelante aquellos que tengan una potencia superior a los 70 kilovatios. En esta presentación que os voy a hacer intentaré hacer un repasito, un recordatorio rápido del origen, qué son las CAEs, el porqué, y luego pues os intentaré explicar la CAE, o la ficha que presentó el Ministerio o la que está relacionada con los sistemas BMS. Te has muteado. No se te oye. No, no se te oye. Un segundito, ahora me oís bien, perdón. Ahora Vale. sí. Ya la Directiva de Eficiencia Energética ya en 2012 pues ya instaba o establecía un sistema de obligaciones, ¿no?, para los comercializadores de energía, en el cual los cuales tenían que establecer una serie de ahorros anuales. Y la propia directiva pues ya hablaba de que la actuación podía ser de diferentes maneras. En este caso, y hasta hará año y medio, 2 años, la manera de afrontar este tipo, digamos, de ahorros que estaban obligadas las empresas comercializadoras o suministradoras de energía era a través de la aportación económica al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. En base a los compromisos de ahorro de CO2 que tiene cada país de la Unión Europea, España, también en base a los datos proporcionados por cada comercializador de energía, pues se le asignaba una cantidad de ahorro energético a la cual está obligado. Esto se publica anualmente en diferentes órdenes en el BOE, de manera que estas empresas podían satisfacer esas obligaciones a través del pago de una cantidad económica al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Este fondo está gestionado por el IDAE, quien a su vez, con este dinero, pues lo que promovía era una serie de ayudas en acciones de eficiencia energética, medidas de comunicación, concienciación, etc. Desde hace, como os digo, un año y medio, aproximadamente 2 años, año y medio, para ser un poquito más, digamos, más precisos, pues entró la medida del sistema CAES, que es una medida alternativa mediante la cual, si se justifica una serie de ahorros por parte del usuario final, ¿de acuerdo?, estos ahorros se pueden comunicar de alguna manera, ahora veremos cómo, ¿de acuerdo?, al comercializador de energía, de manera que se da cumplimiento pues, a este sistema de gestión, digamos, o de obligaciones de ahorro por parte del sujeto delegado, perdón, del sujeto obligado, que es esa empresa comercializadora de energía. Adelante, Antonio. Muy bien. Para ello se han definido, o se definió en el BOE, lo que era un certificado
de ahorro energético, lo que nosotros vulgarmente llamamos CAE, ¿vale? Que es ese documento que de alguna manera reconoce o certifica de acuerdo a una serie de fichas estandarizadas, ¿vale? Una serie de fichas en las cuales se establece un procedimiento muy claro con fórmulas muy claras, un ahorro de eficiencia energética. Hay una serie de fichas a día de hoy que, siguiéndolas de forma estricta, permiten el cálculo de una serie de ahorros, ¿de acuerdo? Por otro lado, también se permite lo que son actuaciones de eficiencia energética o de ahorro energético no cubiertas por las fichas, que se llaman actuaciones singulares, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente se pueden justificar ahorros a través de las fichas publicadas, sino también a través de actuaciones singulares. Pero lo veremos un poquito más adelante. Adelante. Muy bien. El proceso de cómo funcionan las CAEs, pues básicamente lo que consiste es en quién es el usuario final, ¿de acuerdo? Que puede producir o que puede generar ahorros, ¿de acuerdo? Firma un convenio con el sujeto delegado o el sujeto obligado para, de alguna manera, venderles esos ahorros. El sujeto obligado es el que está obligado, como os he indicado antes, a conseguir esos ahorros. Y el sujeto obligado, perdón, y el sujeto delegado sería como un intermediario entre el usuario final y el sujeto obligado, el que está obligado, ¿de acuerdo? Para comprar toda una serie de ahorros que se pueden producir, ¿vale?, en los usuarios finales, y hacer una serie de paquetes para conseguir agregar ahorros y hacer paquetes importantes que luego a su vez va a vender al sujeto obligado. Es decir, se genera todo un mercado en el que el usuario final puede justificar unos ahorros. Lo más normal es que haya un sujeto delegado que lo que haga es que a diferentes usuarios finales les compre esos ahorros, ahorros que van a ser justificados en la mayoría de los casos a través de las fichas, ¿de acuerdo? Y cuando tenga un paquete importante, ¿de acuerdo?, pues se lo va a vender al sujeto obligado, con lo que se van a satisfacer esos ahorros a los cuales las diferentes directivas de eficiencia energética obligan en el periodo de años en el que tienen, digamos, su funcionalidad o su aplicación. Bueno, aquí en esta transparencia que veis fue la que presentó el Ministerio de Transición Ecológica en su momento, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues tiene que haber un expediente, una verificación por un agente, digamos, que va a evaluar que esto está correcto, se va a gestionar, se está gestionando en una cierta plataforma, y bueno, y al final pues se van a liquidar esas CAEs, esos ahorros, en los que va a haber esa transacción económica, esa compra-venta de ahorros. Según diferentes sujetos delegados, esta liquidación de ahorros pues se están haciendo de diferentes maneras. Ahí nosotros conocemos pues sujetos delegados que ya directamente están pagando, antes de liquidar a final de año los ahorros, están pagando directamente a los usuarios finales a un precio, bueno, un precio de mercado, por decirlo de alguna manera, ese ahorro, para luego el venderlo al sujeto obligado a final de año. ¿De acuerdo? Pero en fin, esos son diferentes modelos de negocio que cada sujeto delegado pues establece por sí mismo. Pero al final, en definitiva, la cuestión es que el usuario final, a través, que es lo más común, del sujeto delegado, le vende un ahorro a través de esa solicitud, ese expediente, ese contrato, etcétera, y al final ese sujeto delegado que ha cogido ahorros probablemente de diferentes usuarios finales, hace un paquete a nivel de comunidad autónoma y se lo vende al sujeto obligado. ¿De acuerdo? Como os iba indicando, una de las maneras rápidas y fáciles de calcular estos ahorros es a través de las actuaciones consideradas en las fichas, ¿vale? A día de hoy hay alrededor de 50 y pocas fichas que establecen una serie de medidas, de actuaciones muy claramente definidas, ¿de acuerdo?,
en los que aplicando la fórmula o el procedimiento que explica dicha ficha ya se puede justificar directamente el ahorro. Luego ese ahorro es, como os digo, por lo general lo va a comprar un sujeto delegado. Por lo que me dicen mis compañeros que están más, digamos, en contacto con los clientes, con sujetos obligados, sujetos delegados, se están comprando esos ahorros alrededor de 100 euros el megavatio hora, ¿de acuerdo? Perdón, sí, os lo digo bien, a 100 euros el megavatio hora. Entonces, pues claro, la gracia es conseguir una serie de ahorros agregados que pueden ser de diferentes actuaciones para vendérselo al sujeto obligado. Como os digo, las fichas intentan ser bastante claras, concisas, fáciles de utilizar, de manera que en principio, pues aplicando la fórmula que tiene la ficha, pues se calcula el ahorro. Podéis pensar que esto es más o menos preciso, pero cuando la administración estuvo trabajando en este tema, yo tuve la oportunidad de participar personalmente y de hablar directamente con la administración, debido a mi participación también en diferentes asociaciones y diferentes foros. A nosotros nos explicaban que entendían que podía ser no excesivamente preciso, pero en promedio, cuando hubiera un volumen importante de actuaciones para las diferentes fichas, pues en promedio, pues esto podía encajar bastante bien, igual que está pasando en otros países de referencia como puede ser Francia. Adelante. Bueno, como veis, la ficha pues tiene esa fórmula, tiene unos anexos donde hay que justificar con los valores que se han puesto en la ficha, una declaración por parte de quien ejecuta esa actuación, ¿de acuerdo? Etcétera. Como veis, os lo he adelantado, no voy a entrar en detalle, pero a día de hoy creo recordar, como os digo, que hay alrededor de unas 50 y pocas fichas dentro del sector terciario. En esta del sector terciario destaca la TER 050, que ahora os daré también una pincelada, que es la que habla de sistemas de control y gestión de edificios, o lo que nosotros hablamos o decimos aquí, que es el Building Management System, el BMS, en terciario. Aquí yo tuve la oportunidad de trabajar directamente en la redacción de esta ficha, por lo que es uno de los motivos por los cuales os intentaré dar una pincelada de cómo funciona en los siguientes minutos. Adelante. ¿Veis? También hay para sector industrial. Adelante. Para sector residencial, también para sector residencial existe una de BMS. Adelante. Y otra para transporte. Deciros que recientemente, hará pues, un mes y medio, se distribuyeron entre diferentes asociaciones un nuevo paquete de fichas, digamos a modo borrador, ¿de acuerdo? Para ampliar este catálogo, este catálogo de fichas. Entiendo, no tengo a día de hoy fechas establecidas o fechas definidas, pero entiendo que en breve el Ministerio va a volver a publicar, va a actualizar las fichas y va a publicar unas fichas, digamos, adicionales. Me consta, porque he tenido oportunidad de trabajar directamente en ellas, que al menos, por ejemplo, va a haber una de variadores de velocidad, que echábamos en falta al principio, y otra de sistemas de alimentación ininterrumpida, de SAIS. Os lo digo que me consta porque he tenido la oportunidad de trabajar directamente en estas fichas, con lo que ya os puedo avanzar que al menos esas dos que están en el paquete de fichas borrador, pues esperemos que en poco tiempo se publiquen. Adelante. Bueno, pues entro un poquito más en el detalle de cómo esta ficha, la 050 sobre BMS, ¿de acuerdo? Nos puede ayudar o nos ayuda o nos explica cómo conseguir ahorros a través de BMS y luego cómo podemos monetizarlos. En esta ficha, como veis, está dedicada para la implantación de un sistema de automatización y control en el sector terciario, ¿no? Pues como veis, hospitales, hoteles, oficinas, etcétera. Una cosa importante cuando empezamos a trabajar en esta ficha
es que el sistema de automatización y control, lo que nosotros venimos a llamar como BMS, es que debe integrar al menos 3 de 4 servicios que hay definidos, ¿vale? Que son, estos 4 servicios son calefacción, agua caliente sanitaria, refrigeración e iluminación. ¿Por qué son estos 4? Porque cuando empezamos a trabajar en esta ficha, pensamos, bueno, ¿de dónde podemos sacar objetivamente, de una forma rápida, los consumos que tiene un edificio? Pues a través del certificado de eficiencia energética, que es obligado realizarlo cuando hay una compra, venta, construcción de nuevo edificio, ahí hay un cálculo, digamos, de referencia para edificios no residenciales de estos 4 servicios, ¿vale? Calefacción, agua caliente sanitaria, refrigeración e iluminación. Entonces, como hablamos de un sistema BMS, estos 4 servicios deben estar integrados en el sistema BMS. Es decir, no vale que haya por separado un sistema de calefacción, de control de calefacción, un sistema de refrigeración por otro lado o un sistema de iluminación. Para facilitar las cosas, dijimos, bueno, pues que al menos se integren en un sistema BMS 3 de los 4 posibles servicios, ¿vale? Al menos tienen que estar integrados 3. Pero si vemos que alguno de estos servicios representa menos de un 5% del consumo de energía final, pues se podía, digamos, ignorar. A ver cómo se entiende esto. Imaginemos que en un edificio de oficinas tenemos calefacción, refrigeración e iluminación. Dejo el agua caliente sanitaria porque en muchos edificios de oficinas el agua caliente sanitaria, aparte de algún termo para alguna ducha o alguna cosita en particular, es bastante probable que no haya. Entonces hay esos 3 servicios, ¿de acuerdo? Pues ese BMS debería integrar al menos esos 3 servicios. Si luego alguno de los servicios, por lo que sea, imaginemos la calefacción, pues porque estamos en una zona climática, yo qué sé, de Islas Canarias, con una orientación sur perfecta, etcétera. No es necesario porque por las condiciones climatológicas que sea, vale, pues no es necesario. Y ese sistema consume menos del 5%, solamente nos quedarían 2, ¿vale? 2 servicios que serían la refrigeración y la iluminación. Pues en este caso sí que se podría aplicar, digamos, esta ficha. Es una de las cosas que me gusta aclarar porque incluso con el Ministerio hemos tenido, digamos, preguntas que hemos aclarado en este sentido. ¿Cómo se calcula, digamos, de forma práctica estos ahorros de energía? Fijaos que tenemos aquí una serie de fórmulas, ¿vale? Que hablan de ahorro de energía en calefacción, agua caliente sanitaria, refrigeración e iluminación, ¿vale? Con una formulita, con unos factores que son en la situación inicial, lo que llaman los subíndices sub-I, inicial antes de hacer la actuación de instalar un BMS o cambiar un BMS existente, y luego un factor posterior a dicha actuación, multiplicado por la energía, ¿de acuerdo? La energía de dicho servicio, energía final de climatización, energía final de agua caliente sanitaria, energía final de refrigeración e iluminación. ¿De acuerdo? Estas son las formulitas que son muy sencillas. Siguiente. Fijaos, esto es un pantallazo de un ejemplo en un edificio de oficinas de Schneider, ¿de acuerdo? He hecho el pantallazo de esos valores que aparecen en el certificado de eficiencia energética, ¿de acuerdo? Vosotros sabréis que el certificado de eficiencia energética debe incorporar al final una serie de recomendaciones de cómo ahorrar eficiencia energética, perdón, cómo ahorrar energía, ¿no? Y hace una serie de consideraciones. Pero para ello, inicialmente muestra los consumos de energía final de dicho edificio. Aquí lo veis marcado con este cuadrito verde, ¿vale? Para la calefacción, nuestro edificio pues tiene esos 38,96 kilovatios hora partido por metro cuadrado y año, ¿de acuerdo? Lo mismo para refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación. Estos serían, ¿vale?, los valores de consumo energético que se considera a la hora de aplicar
las fórmulas que os he enseñado, ¿vale? Esos serían los valores de referencia. Adelante. Luego, en la propia ficha, ¿vale?, aparecen una serie de factores de eficiencia energética, esos factores que hemos visto iniciales y posteriores, ¿de acuerdo? Pues bueno, estos factores aparecen para calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y electricidad. Fijaos que, por ejemplo, en el tipo de edificios no residenciales, pues aparecen oficinas, auditorios, etcétera, y según la letra que tenga el sistema de control y gestión, y aquí hay que vigilar, porque esta letra no hay que confundirla con la letra de la calificación o la certificación energética, ¿de acuerdo? Esta letra es una letra que queda definida a través de la norma UNE ISO 52120, parte 1, que es la que de alguna manera explica o se le asigna a la eficiencia del BMS. Ahora os lo explicaré. En definitiva, nosotros para cada uno de los 4 servicios que tenemos, o 3 en el caso de tener 3, o 2 si uno tiene una contribución inferior al 5%, pues tenemos que coger el factor de eficiencia energética antes de la actuación, es decir, antes de instalar el BMS o con un BMS antiguo que se quiere renovar, ¿vale?, según la tipología de edificio, ¿de acuerdo? Luego, coger, cuando se ha instalado el BMS, el nuevo factor y aplicar las fórmulas que hemos visto. Pero, ¿cómo se coge el factor? En función de la letra A, B, C o D. Y ahora, siguiente transparencia. Aquí hay que ir a la norma, a la UNE ISO 52120, para ver cuál es la letra que se debe coger. ¿De acuerdo? Aquí he puesto como servicio solamente el control de la calefacción. Ya veis que la transparencia queda un poco apelotonada, pero era mi intención que entendierais cómo funciona, no que vierais el detalle, ¿de acuerdo? Entonces es necesario entender cómo funciona la norma y cómo coger los valores de la norma. Para este caso, como veis, he cogido el ejemplo de control de la calefacción y he copiado, espero que Ainhoa no se enfade porque haya copiado, digamos, estos valores, ¿de acuerdo?, en función de las características que tiene el control de la calefacción de un edificio. Si miramos en control automático, control de la calefacción para edificio residencial, por ejemplo, en el control de la emisión tenemos sin control automático central, control individual por recinto, control individual modulante por recinto con comunicación, control individual modulante por recinto de comunicación, bla, bla, ¿de acuerdo? Y al lado tenemos unas crucecitas donde nos marcan A, B, C o D. ¿Esto cómo funciona? Para cada uno de esos tipos de controles hay que elegir el que tenemos antes y después de la actuación, ¿vale? Imaginemos que tenemos un edificio que no hay control automático. Pues entonces la letra que corresponde sería número 0, sin control automático. Tendríamos una D, ¿de acuerdo? Que luego hacemos un BMS en el que ponemos un control de emisión, digamos, de tipo 3, control individual modulante por recinto por comunicación, pues nos daría una letra A, ¿de acuerdo? Eso tenemos que aplicarlo con todos este tipo de controles que hay para la calefacción. Y luego hay que coger para el antes y el después la letra más pequeña que nos haya salido, ¿vale? Si nosotros rellenamos antes de hacer la actuación todas estas casillas, habrá algunas que no apliquen por la naturaleza del sistema BMS que puede ser pues que no tenga sentido, ¿de acuerdo? Pero entonces pues esa no aplica. Pero las que apliquen hay que coger la letra más pequeña que hayamos marcado para antes de la actuación y hacer el mismo procedimiento para después de la actuación. Por eso es importante, ¿vale?, cuando se diseña el BMS, ver, mirando estas tablas, si compensa o no, a lo mejor hacer un BMS superior, ¿de acuerdo?, para que la letra que vamos a obtener finalmente sea
la que más ahorro nos va a proporcionar, porque, como os digo, al final es la letra mínima de todas las elecciones, de todas las clasificaciones que hemos visto, la que va a determinar la categoría o la eficiencia, la clase, es la palabra de eficiencia BAC de nuestro sistema. ¿De acuerdo? Antes y después. Pues bueno, una vez ya tenemos esa letra, vamos a las tablas que os he enseñado anteriormente, cogemos esos factores y aplicamos la fórmula. Siguiente. Aquí, a modo de ejemplo, yo en su momento pues me entretuve haciendo una tabla cruzada, ¿vale? Para ver qué tanto por ciento de ahorro se conseguía en un ejemplo de edificio de oficinas, que era nuestro caso aquí en Sneide, ¿vale? Según una letra inicial, teniendo un BMS antiguo o sin tener BMS el edificio, y después de aplicarle el BMS, ¿de acuerdo? En función de las calificaciones que podían tener. Para las letras iniciales, pues la A no la puse porque no tendría sentido pasarse a tener un BMS inicial con letra A, porque ya no lo vamos a poder mejorar según, digamos, este procedimiento. Entonces, para los diferentes 4 servicios de calefacción, agua caliente, refrigeración e iluminación, pues partiendo de letras D, C y B, muy bien, pues luego si pasábamos a categoría B o a clase B o clase A, cuáles eran los ahorros máximos según este procedimiento que se podían conseguir. ¿Vale? Por ejemplo, en calefacción, si partimos inicialmente de un sistema que tiene una letra D, de dedo, y pasamos a una A, según esta metodología, tenemos un 51% de ahorro. ¿Vale? Multiplicado por ese factor, perdón, multiplicado por esa energía consumida que nos aparece en el certificado de eficiencia energética, fijaos el peso tan importante que tiene. ¿Vale? Por eso es importante analizar a la hora de hacer el BMS, si queremos aplicar esta ficha, ¿qué nos conviene? Porque a lo mejor por un poquito más de inversión en ese BMS vamos a conseguir un ahorro muy grande que luego nos lo van a pagar. Muy bien, pues esto es un poquito para que tengáis esta foto, ¿no? de comparativa. Fijaos en el caso de la refrigeración, ¿eh? Tener un sistema de refrigeración sin control automático, por ejemplo, que es una D de dedo, pasar a una clase B sería un ahorro del 49% y a una A del 64%. Sí, son aspectos a tener en cuenta. Adelante. Aquí, aunque no he entrado a describir el procedimiento de cómo se hace, hacer toda la tabla cruzada, etcétera, pero os pongo un ejemplo bastante, digamos, aproximado a lo que nosotros pues estamos aplicando en alguno de nuestros edificios. Creo recordar que era en Sevilla, ¿de acuerdo? Con este procedimiento, ¿vale? Tenemos un edificio de oficinas con más de 9.000 metros cuadrados de superficie habitable, donde, según nuestro certificado de eficiencia energética, tenemos unos consumos finales de energía que veis en pantalla, ¿no? Para la calefacción de 38,96 kilovatios hora metro cuadrado, energía agua caliente sanitaria 5,29, refrigeración e iluminación. Y como os he comentado, como el megavatio hora se está comprando por los sujetos delegados alrededor de 100 euros, pues bueno, he puesto ahí pues 0,1 el kilovatio, no el megavatio, digamos, el kilovatio. Muy bien. Antes de la actuación, pues he puesto las letras que tenía nuestro edificio. Ya os digo que yo tengo un pequeño programita que me he programado yo que nos da esa letra, de forma un poquito más automática, pues rellenando toda esa tabla. Pues bueno, si partíamos de unas clases BAC C, C, B, C, para calefacción, agua caliente, refrigeración e iluminación, nos calcula ese factor y tenemos ese consumo que nos aparece, como digo, en el certificado de eficiencia energética. Después de la actuación pasamos a una clase BAC, es decir, nuestro BMS lo hemos diseñado de manera que nos mejore la letra de las que os he mencionado a estas nuevas que veis en pantalla, A, B, A. Los factores correspondientes disminuyen, hay un ahorro, ¿de acuerdo? Que al final se traduce en CAES, ¿vale? O sí, en dinero, pues en lo que veis al final, en más de 20.000 euros, ¿de acuerdo?
Todo esto aplicando el procedimiento de la ficha que os he explicado, ¿vale? Y siguiendo los pasos que marcan en la ficha. Por eso ya os digo que es importante tener muy claro cuál es la situación inicial del BMS, si existe un BMS antiguo o si no existe BMS, y luego cuál es la actuación que se hace con el BMS nuevo para poder jugar con estos valores. Porque a lo mejor, como os digo, por una pequeña inversión más que mejora la clase del BMS, vamos a tener un salto en ahorro según este procedimiento bastante importante. Decir que esta es la aplicación directa de la ficha, ¿vale? Es decir, la ficha es un procedimiento de cálculo de ahorro muy definido, muy delimitado, ¿de acuerdo? Que nos va a permitir de forma rápida, pues, determinar ese ahorro y que un sujeto delegado, pues, nos pueda comprar ese ahorro según estas fórmulas. Eso no quiere decir que un edificio que a lo mejor no tenga un BMS completo, que incluso tenga otra serie de actuaciones que son un poquito más extrañas, perdón, más extrañas, permitidme, no era la palabra, un poquito más particulares, ¿de acuerdo? No tan claramente definidas en la ficha, no se puede acoger a CAES. Lo que habrá que ver es que probablemente sea una actuación singular, ¿de acuerdo? Y habrá que valorarla. Una actuación singular, el problema que tiene es que es un proceso un poco más largo, el verificador tiene que analizarlo un poquito más en detalle, ¿de acuerdo? Y ver que esos ahorros que se justifican, ¿de acuerdo? Pues son correctos. La ventaja de la ficha es que está procedimentado, es aplicar directamente las fórmulas de la ficha. El verificador lo va a hacer, esa verificación luego sobre el papel de una forma mucho más rápida y más sencilla. Pero eso no quita que si tenemos otro tipo de actuaciones en un edificio, ¿de acuerdo? No cubiertas estrictamente por la ficha, no se puedan justificar ahorros que luego puedan ser comprados. Es decir, se pueden producir CAEs, ¿de acuerdo? Pero como soluciones singulares, ¿de acuerdo? Pues creo que poco más. Si pasas la transparencia, Antonio, yo me parece que era lo que os quería explicar. Espero que la experiencia os haya dado un poquito de luz a cómo se aplica esta ficha. Sé que ha sido rápido, pero bueno, al menos que tengáis esa pincelada, si tenéis alguna duda o tal, seguramente podéis contactar con nosotros a través de Xavier Barnils o César y bueno, estaré encantado en intentar responder las dudas que podáis tener. Por mi parte, poco más. Muchas gracias. Ahora continúas tú, Continúo Antonio. yo, muchas gracias, Juan Alberto, y continúo, que quería enseñaros una última parte que os la explicaré muy rápido, que es cómo... No estás compartiendo, no lo veo. Ahora. Vale, Sí, perfecto. ahora sí se ve. Quería explicar una última parte, ¿no? de qué actuaciones podemos hacer en el edificio para mejorar la eficiencia a través del BMS, para conseguir esa letra A en muchos casos, o en otros casos, poder conseguir ese ahorro que validar, ¿vale? Validar ese ahorro para conseguir la CAE no mediante la ficha, sino mediante actuaciones singulares, ¿vale? Un poco aquí, que bueno, en la línea de lo que ya había comentado Juan Alberto, de cómo se comportan los edificios, donde según esa clasificación climática estamos consumiendo son los mayores consumidores energéticos del edificio, ¿vale? Que estamos viendo aquí, que es lo que reflejaba la ficha, ¿no? Iluminación, climatización y refrigeración, ¿no? Aparte de la ACS, ¿vale? Y cómo podemos conseguir o dónde, qué niveles de ahorros podemos conseguir, ¿vale? Midiendo antes y midiendo después de una intervención con un sistema de BMS. Vale, pues aquí hay una tabla. No voy a entrar porque quiero ir un poco rápido, pero vale, donde mayor ahorro tenemos pues son en la climatización y sobre todo haciendo actuaciones de BMS sobre las unidades terminales, ¿no? Sobre lo que es la zona de confort, ¿no? En el último metro de la habitación, es donde podemos conseguir la mejor regulación del confort y el mayor ahorro. Vale, ¿esto cómo lo conseguimos? Pues lo primero que podemos hacer, ¿no? Y donde podemos conseguir un ahorro muy importante es mediante la regulación. Los termostatos tradicionales realizan una regulación todo o nada
con unas bandas muertas donde donde se produce una pérdida de energía importante, ¿no? Lo podemos ver aquí en esta parte del gráfico. Si esta regulación la hacemos a través de un controller avanzado como nuestro nuevo TRC, ¿vale? Si la realizamos mediante un PID, podemos ajustar esta regulación preveyendo el cambio de la consigna, ajustándolo, ¿vale? Y reduciendo esa banda muerta, produciendo un ahorro de energía muy importante. Siguientes ahorros importantes en el equipo terminal de climatización, pues a través de un controlador totalmente programable que nos permita ajustar esa unidad terminal a nuestras necesidades, a las necesidades del edificio. La acción de cambiar motores de regulación por velocidades a cambiar a motores EC que modulan esta velocidad ya de por sí es un ahorro energético importante, pero si podemos, mediante una programación, regular cómo se produce este flujo entre las tres velocidades, ¿no? Si a lo mejor si el usuario nos demanda la velocidad 3, pero estamos muy cerca de la demanda, ¿no? De la consigna, pues podemos modular y no ir al 100% de la señal, sino modularla a 60, 70. Estamos consiguiendo ahorros energéticos mediante la programación de esa unidad terminal con un controlador totalmente programable. La programación horaria la tengo aquí puesta, pero es una clave de los sistemas de BMS, controlar cómo se comportan nuestros activos dentro del edificio y qué horas están funcionando, ¿no? Que ese horario esté coordinado con el horario de uso del edificio. La medición de no solo la temperatura, sino otras variables, como puede ser la humedad, que nos puede permitir manejar esa sensación térmica, ¿no? Pues en temperaturas, a lo mejor en verano, controlando la humedad, podemos mantener temperatura de 25, 26, hasta 27 grados, ¿vale? Con un nivel de humedad controlado, pues esa sensación térmica puede producir el confort, no necesitamos aumentar esa refrigeración, ¿no? Dentro de la sala. Y lo último, que esto también hacía mención la ficha para conseguir un sistema de BMS de tipo A, que es la regulación del caudal. Tener un caudal constante de agua en la batería donde se produce el intercambio de aire-agua, ¿vale? Para esa refrigeración, calefacción, tener una presión adecuada nos va a mejorar ese intercambio, ¿no? Como vemos aquí en la curva. Entonces, y nos va a mejorar el intercambio, nos va a mejorar la eficiencia del sistema. Vamos a necesitar tener una temperatura de agua menor dentro de la tubería si la presión es la adecuada y la correcta. Y con este tipo de válvulas lo podemos conseguir. Además, si utilizamos actuadores con comunicación como el SP90, al que le podemos añadir una sonda de temperatura a la entrada y a la salida del agua, ¿vale? Aquí, como tenemos un caudal constante debido a la válvula, tenemos temperatura de entrada y temperatura de salida, vamos a saber el consumo de energía en esa unidad final, el consumo de energía que nos está produciendo esa batería del fan coil. Por lo tanto, podemos generar alarmas cuando el consumo de una batería en concreto no sea el adecuado. Generando de esta forma una acción de mantenimiento para reducir el consumo y volver a esa batería a su consumo adecuado y habitual. Siguiente punto que también hacía mención la ficha, el control de la ocupación. Con nuestro Insight Sensor no solo vamos a tener información de ocupación, sino vamos a tener el valor del número de personas que hay en la sala. Esto nos va a permitir mejorar la eficiencia prediciendo cómo se va a comportar la sala. Una sala de reuniones no se va a comportar de la misma manera si está ocupada por una persona que si está ocupada por 10. Y podemos anticiparnos a la ventilación y refrigeración de esa sala sin que suba la temperatura ambiente o las condiciones de ventilación no sean las adecuadas y luego corregir, ¿no? Ese punto de bajo valor, ¿no? O de valor que no es el correcto, corregir ese valor nos va a producir
más demanda de energía que si de un primer momento vamos manteniendo ese nivel en bajo, porque ya sabemos que esa sala está ocupada con alta ocupación. ¿Vale? Por lo tanto, aquí podemos conseguir un gran ahorro energético y es súper importante saber con qué número de personas está ocupado. Control de la iluminación. El control de la iluminación, como vimos en el listado de fichas, tiene su propia ficha, pero el BMS nos puede permitir ir más allá. Podemos llegar a hacer, ¿no?, una actuación singular midiendo la luminosidad exterior. Midiendo la luminosidad exterior podemos regular nuestro alumbrado interior, o al menos el alumbrado perimetral interior, ¿no?, que es lo que tenemos aquí en nuestras oficinas. Regular el alumbrado perimetral, pues cuando tenemos radiación solar exterior, no utilizar este alumbrado perimetral porque ya nos está entrando la luz por la ventana, ¿no? Por lo tanto, no es necesario compensar esa iluminación con iluminación artificial, consumiendo una optimización del ahorro de energía. Y también, pues, es un poco, se contradice, ¿no? Pero también uso de las persianas, ¿no? Aquí podemos llegar a hacerlo, ¿no? Podemos llegar a hacer lógicas o poner estas pérgolas de sombreados, ¿no?, que nos permitan no tener una radiación directa del sol que nos aumente la temperatura del interior del edificio. Y con el control de persianas y de pérgolas podemos mantener la eficiencia térmica dentro del edificio, consiguiendo ahorros en el sistema de climatización y refrigeración alrededor del 10%. Y todas estas medidas son medidas independientes que se pueden realizar desde un sistema de BMS, pero donde está el verdadero ahorro energético, donde está el verdadero funcionamiento, ¿no?, o donde se saca el mayor partido del sistema de BMS, es utilizando el BMS como un coordinador de todos estos subsistemas, de saber cuándo actuar de esta forma, cuándo actuar de esta, ¿vale? Como si fuera un director de orquesta, coordinando todos los sistemas que tenemos dentro de nuestro edificio, todos los activos, y haciéndolo funcionar de la manera más eficiente, ¿vale? Aquí tengo una serie de acciones que puedes realizar, ¿vale? También están casi todas nombradas en la ficha, ¿no? Y la reflejan como un sistema de BMS de tipo A. Pues el primero sería, pues, controlar la presión y la demanda de las bombas, ¿no?, en el sistema de HVAC, ¿no?, para poder mantener lo que hemos hablado, ¿no?, esa presión adecuada que nos mejore la eficiencia del intercambio aire-agua en las baterías. ¿Vale? Control de los recuperadores de calor que nos permitirán, teniendo en cuenta la temperatura exterior, poder conseguir ese enfriamiento gratis dentro del edificio. Integración, cada vez nos lo vamos a encontrar más. Integración sobre los diferentes subsistemas externos que nos puedan dar información del edificio, como puede ser un GMAO, ¿no?, con los tickets de mantenimiento, como hemos dicho, cuando el BMS es capaz de detectar cuando un activo no está funcionando de forma correcta o de forma lo más eficientemente posible. Entonces, cuando se genere esta detección por parte del BMS, poder generar este ticket de mantenimiento para poder realizar la intervención de mantenimiento lo antes posible y volver a los niveles de máxima eficiencia. Los PMS, que son los gestores de reserva hotelera. Es súper importante en un hotel poder tener compenetrados estos dos sistemas porque nos permitirán saber qué habitaciones están ocupadas y qué habitaciones no están ocupadas para poder reducir al mínimo el consumo de energía en aquellas habitaciones que no hay una reserva, ¿no? La compensación con el vehículo eléctrico y las fuentes renovables. Aquí esto es clave, ¿no? Poder saber cuándo estamos produciendo, cuándo vamos a cargar el vehículo eléctrico, con la producción solar poder llegar a hacer, pues, por ejemplo, ¿no?, si tenemos sobredemanda de energía solar o de producción solar, poder aumentar la temperatura de nuestros acumuladores de agua para la climatización, evitar el vertido a la red de esa energía eléctrica que estamos produciendo y poder aprovechar cuando no tengamos esa radiación solar, esa inercia térmica de los acumuladores de agua para la climatización
o para el ACS, ¿no? Y como último punto, bueno, penúltimo punto, perdón, el análisis de la información mediante datos preventivos, ¿no? Lo que sería todo este análisis del Big Data, ¿no? El BMS cada vez está recogiendo más información. Entonces, podemos analizar toda esta información como un Big Data y podemos utilizar algoritmos de inteligencia artificial que nos prevean, ¿no?, cómo se va a comportar el edificio al día siguiente a partir de datos externos, de temperatura exterior, de predicciones meteorológicas, ¿vale? Pues con toda esta información podemos llegar al máximo ahorro y la máxima optimización, ¿no? Y por último, lo que tengo es que, lo que he comentado al principio, ¿no?, que la mayor optimización se consigue con el BMS como coordinador de todo el edificio y de todos los activos que tenemos dentro del edificio. Y por último, bueno, Juan Alberto ya ha contado el caso nuestro de nuestros edificios, de nuestras oficinas en Sevilla. Yo aquí tengo un par de casos de éxitos también. Los he cogido de globales porque son los que mayor documentados están. Aquí tenemos un campus universitario en Estados Unidos donde hemos instalado nuestra solución de BMS. También, si os pasaremos la presentación, tendréis aquí los enlaces para conseguir más información, donde hemos conseguido un 16% de reducción del consumo de energía en todo el campo, un 36% de reducción de la huella de carbono. La instalación del BMS, sin tener en cuenta estas CAEs, es de 2 años, la recuperación de la inversión. Pues si ya vemos los valores que nos ha mostrado, ¿no?, o intentamos materializar este ahorro de energía mediante acciones singulares, ¿vale? Un campo universitario que consume, si veis el vídeo, habla de los niveles de consumo energético que tiene, que son muy altos, un 16% es mucho ahorro energético. Si conseguimos monetizar este ahorro energético mediante las CAEs, el BMS queda casi 100% pagado, o la mayor parte de esta inversión en el BMS queda subvencionada con la monetización de estas CAEs, ¿vale? Y el último caso que tengo es el caso de un edificio de oficina en Orgín, ¿vale? Aquí son 66.000 metros cuadrados, un edificio de oficinas grandes, pero también aquí en España tenemos sistemas de oficinas de este nivel, ¿no? En Madrid, Barcelona, en las grandes ciudades, ¿vale? Donde se ha conseguido realizar, ¿no? Aquí lo que hemos instalado es el Insight Sensor, el sensor de ocupación que os he enseñado antes, con la Connected Room Solution, que es el control programable, el de climatización, iluminación y persianas en la habitación, en el último metro. Y lo último, el Plan Workplace, que es el sistema que nos va a permitir tener el análisis de estos datos de ocupación, y con estas intervenciones se ha llegado a conseguir 54 kilovatios de ahorro al año, que si multiplicamos por los 66.000 y vemos si podemos conseguir esta verificación como actuación singular, pues el importe es muy, muy importante, ¿no? Estamos hablando de grandes niveles, grandes edificios, pero grandes niveles. Y la intervención del sistema de BMS, de estas plataformas, prácticamente estaría incluido dentro del ahorro que podemos conseguir. Y ya, sin más, estamos un poco fuera de tiempo, pero y seguro que termino ya mi presentación y pasamos a la parte de preguntas. Muy bien. Estaba viendo que yo no puedo ver las preguntas, pero César me dice que sí, por lo tanto será un tema de permisos, ¿vale? O sea que nos ponemos a responderlas ahora. César, vas dictando y vamos, lo único que se viendo. está acoplando el sonido. ¿Estoy compartiendo? Vale, perfecto, pues sí, Súper efectivamente. interesante, la verdad es que habéis entrado en detalle y
bueno, lo que os pedí de ver un poco en detalle y ver Se os y acopla el sonido, profundizar, tenéis los 3 micrófonos bueno, por lo menos abiertos. a mí me ha gustado, ¿vale? Pero bueno, esperemos que os haya gustado también y nos ponemos ahora con las preguntas. Mira, Xavi, yo estoy viendo aquí. Ah, ¿tú ves? Sí, Sí, yo estoy viendo vale. algunas Sí, preguntas. Pues pero seré espera, yo un que un no, un César segundo, hoy no me ha porque es dado que, o permiso. sea, silenciad tus micrófonos porque es que si no se os oye todos a la vez y se oye como una especie de eco de montaña y os hago las preguntillas. Bueno, perfecto. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. JM Ecoavanza dice: buenos días. ¿Cómo se cuantifica la cuantía del ahorro para poder saber así cuánto le corresponde repartirse al cliente final? ¿Cuánto al sujeto delegado y cuánto al instalador? Venga. Eh, Yo sin mute, ¿eh? Lo único que tengo en el altavoz. Pues eso, exactamente. Pues mira, os respondo. A ver, la cuantificación del ahorro para el caso de la ficha que os he mostrado es según esa fórmula, según las fórmulas que aparecen, ¿vale? En función de la tipología de BMS que se tenga antes y después, sota caballo rey. Poco más o menos. Sé que es muy simplificado, pero la fórmula del ahorro la da, digamos, esa ficha. Entonces, ese ahorro que consuma ese usuario final, que puede ser el propietario de un edificio de oficinas, el propietario de un colegio, de un hospital, etcétera, ¿de acuerdo? Se las va a vender a un sujeto delegado, ¿vale? Ese sujeto delegado va a pagar una cantidad por ese ahorro, ¿vale? Por ese ahorro según esa ficha, según los kilovatios hora de esa ficha. Se está hablando alrededor de unos 100 euros el kilovatio hora anual ahorrado. ¿De acuerdo? Al instalador, el instalador no juega aquí, digamos, ningún papel, es decir, el instalador ha hecho la instalación. Es el propietario quien paga la instalación, ¿vale? Da igual que la haya hecho un instalador como que la haya hecho otro. Al fin y al cabo, es el usuario final el que va a coger, va a aplicar la ficha a través, que es lo más sencillo, a través de un sujeto delegado que le va a comprar ese ahorro. ¿De acuerdo? Perfecto, pues ¿Qué muchísimas gracias. cantidad? Pues ¿qué cantidad monetaria? Pues lo que el sujeto delegado esté dispuesto a pagarle. Ya os digo, esto es un mercado de compraventa y está abierto. El valor que me comentan mis compañeros es que los sujetos delegados están comprando estos ahorros alrededor de 90, 100 euros el kilovatio hora ahorrado. Perfecto. Pues muchísimas gracias, JM Coavanza, por tu pregunta y a ti, por supuesto, Juan Antonio, por tu respuesta. Asistente Anónimo nos dice: ¿podrías poner un ejemplo real para identificar bien el usuario final, sujeto obligado y sujeto delegado y el proceso general de la gestión de un CAE? Igual esto daría Bueno, para otro yo creo webinar, que está un poco pero explicado con la respuesta anterior, es anterior, decir, sí. el usuario final sería ese propietario de un hotel, el propietario de un hospital o digamos el gerente de un hospital, ¿de acuerdo? Quien encarga a quien sea, seguramente lo más fácil es un sujeto delegado, que son empresas que se han establecido como tales, que se han declarado como tales, mediante un proceso que está definido en el BOE. Generalmente suelen ser consultoras, ingenierías, sí, básicamente, ¿de acuerdo? Hay traders, es decir, hay incluso empresas que solamente se dedican a gestionar esto, es decir, compra-venta de ahorros. Pero eso se busca por internet, sujeto delegado. En la zona en donde estés, Barcelona, Gerona, Madrid, te van a salir una lista bastante importante, ¿de acuerdo? Este te va a comprar el ahorro al usuario final y el usuario final ya se olvida. El sujeto delegado va a hacer paquetes de ahorro que al final le va a vender al sujeto obligado, que es la compañía que por BOE está obligado a tener ciertos ahorros, a conseguir ahorros. Pues esto puede ser una Endesa, puede ser una Repsol, en fin, empresas que comercializan energía. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se gestiona internamente? Pues ese sujeto delegado va a hacer su informe, lo va a presentar en la plataforma electrónica, va a haber un verificador que vea que esos datos van a ser correctos y en el futuro es susceptible de una inspección. ¿De acuerdo? Digo susceptible porque no se verifican al 100%, sino que será o es un proceso, digamos, aleatorio.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Juan Alberto, por tu respuesta y asistente anónimo, por supuesto, por su pregunta. Miguel Ángel nos dice, bueno, esta pregunta es muy directa. ¿Hay fichas para centros de datos? Vale, para centros de datos hay, que yo creo recordar en la primera remesa, digamos, de fichas, no. No de forma directa. Hay para refrigerantes, hay para sistemas de refrigeración, ¿vale? Para centros de datos, propiamente lo que se puede entender como centro de datos son los sistemas de alimentación ininterrumpida, que son los que suelen alimentar los centros de datos. A día de hoy no hay una ficha de SAIS, ¿de acuerdo? Hay un borrador que yo he tenido la posibilidad de participar directamente, que imagino que en la próxima remesa, que debe ser bastante en breve, se publicará. Y básicamente consiste en el cambio del SAI, digamos, de eficiencia energética peor, antiguo, por uno de mejor eficiencia energética. Perfecto, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu pregunta. Bueno, estoy viendo varias preguntas acerca de la presentación y demás, entonces antes de darle paso de nuevo a las preguntas de los ponentes, voy a responder yo a estas, porque normalmente lo decimos al final, pero como hay varios usuarios que tienen esta inquietud, os lo voy a comentar desde ya. Efectivamente, os vamos a enviar en los próximos días, días generosos, ¿vale? La presentación, ¿vale? Porque tened en cuenta que tenemos que editar el vídeo, nos tienen que mandar desde Snedenelec las presentaciones y demás, tardamos unos días en recopilar la información, pero sí, todos los inscritos e inscritas que estéis, digamos, a este webinar, vais a recibir en los próximos días generosos, como especifico, tanto la presentación como el webinar. Y bueno, aprovecho para deciros que también una encuesta de satisfacción, donde aparte de poder valorar todo el webinar, podréis también proponer, como ha dicho Xavi, por ejemplo, esta temática ha surgido de las propuestas que habéis hecho en la encuesta, ¿no? De que queríais profundizar en las partes de los CAE, ¿no? En hacer ejemplos más prácticos de esto. Entonces, ahí podéis poner todas vuestras propuestas de futuros webinars, que nosotros las tenemos en cuenta porque, como siempre os decimos, lo hacemos por y para vosotros. Y ahora vamos a seguir con las preguntas más técnicas, por así decirlo. Es que he visto que había como 3 o 4 y he dicho, bueno, mira, vamos a responder esto tranquilamente. De Payares nos dice, ¿cuál sería el valor del factor en clase B en un edificio tipo escuela en refrigeración? Porque viendo la normativa no tiene valor. Muy bien, muy buena observación. Pues explico por qué no aparece en la norma. La norma que os he enseñado antes, la 1N ISO, está realizada básicamente teniendo en cuenta países nórdicos o países europeos. Entonces, aparecen valores para calefacción, pero en ese caso, como muy bien dices, o como muy bien nos indica nuestro participante, no aparece para la refrigeración. Entonces, yo la propuesta que le hice al Ministerio es que se considere el mismo valor que se considera para calefacción. Es una aproximación, ¿de acuerdo? La metodología de cálculo es compleja, ¿vale? Para determinar esos factores, porque se define un perfil de uso de cada tipo de edificio, ¿de acuerdo? Y una aproximación que le pusimos es que la calefacción y refrigeración en España puede tener un uso muy similar, con lo que el factor a utilizar propusimos, y al menos yo así lo he tenido en cuenta en mis programas y cuando incluso la administración me lo ha preguntado, la respuesta que le he dado es esta, es utilizar el mismo que se utiliza para calefacción. Perfecto, pues muchísimas gracias, Juan Alberto, por tu respuesta. Pep Balcaneras nos dice, buenos días, gracias por la presentación. Dado que muchas inversiones en BMS u otros sistemas prolongan su actuación en más de un año, ¿es posible alargar la compensación económica del CAE en más de un año? No, a día de hoy no. Tal y como está hecha o están planteadas las CAEs, es solamente un año. Esto no es lo mismo que está pasando en otros países como Francia. Se tiene en cuenta el ciclo de vida de la solución con una, digamos, depreciación de ahorro anual, pero a día de hoy la CAE solamente, digamos, tiene un ámbito de aplicación de un solo año. Me consta que el Ministerio está estudiando la posibilidad de alargarlo, pero a día de hoy la respuesta es clara y sencilla, es no. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu respuesta, Juan Alberto. Y en esta ocasión, bueno, no sé si es que ha habido algún tema, pero ha habido algunas preguntas por el chat. Entonces, bueno, pues vamos a contestar también alguna pregunta de forma excepcional del chat, que las estoy viendo.
García Ramón 77S nos preguntaba, ¿estos datos del BMS puede enviar datos a la aplicación Power Studio Deluxe, que es la aplicación que utiliza la Agencia Andaluza de la Energía? No sé para quién es esta pregunta. Me la quedo yo y lo miro, entiendo que... Vale. Conecta tu micrófono, Antonio, porque lo ha desconectado Juan. Ahora, vale, me la quedo Ahora yo y lo sí. miro, ¿vale? Entiendo que esto es una plataforma online donde subir información, ¿vale? Nuestro sistema de BMS de Schneider permiten intercambios mediante API, web service, ¿vale? Diferentes protocolos SNMP, podemos enviar información por todas estas vías. Entiendo que alguna de estas podrá funcionar con esta plataforma online, igual que hacemos con los sistemas de gestión de reserva de hoteles, con los gemaos, ¿vale? Con otras plataformas de tercero. No conozco exactamente la integración con la plataforma de esta energía andaluza, pero entiendo que será posible, pero no tenemos el caso práctico hecho y la integración resuelta y hecha. Pero hay diferentes vías de integración y otras plataformas similares con las que hemos conseguido esta integración. Perfecto, pues muchísimas gracias, Antonio. Si te parece, García Ramón 77, puedes enviar también esta consulta a través del correo cogiti@cogiti.es. Nosotros se la facilitamos en este caso a Xavier para que se la reenvíe a Antonio y te pueda responder con esta cuestión tan interesante que nos acabas de plantear. Apatino nos decía una pregunta para el anterior ponente. Si yo hago el checklist del sistema de después de la actuación, hay una letra C, aunque todas fueran A, ¿el sistema final sería C? Esta creo que es para ti, Juan. Y le he contestado en el chat y la respuesta es que Vale. sí, es C. Es que lo has contestado en el chat, pero solamente a los panelistas. Perdón. Claro, Vale, solo pues nos han solamente he contestado a contestado. nosotros. Sí, así es el procedimiento. Por eso es importante revisar, primero si aplica, porque podría ser que, no sé, por la tipología de sistema, ya sea de calefacción, refrigeración, no tenga sentido considerar esa, digamos, determinado apartado, ¿vale? Eso hay que justificarlo. Pero en principio sí, es una valoración de mínimos y de penalización. Si se tiene, exagerando, para el control de la calefacción todo A y se tiene una letra C, efectivamente, el sistema cuenta como una C. Por eso ya os digo que es importante valorar el sistema a la hora de hacer su diseño, evitar ese tipo de penalizaciones. Así es el procedimiento definido en la norma. Perfecto, pues muchísimas gracias, Juan. Alberto, por tu respuesta. Alberto Vázquez nos dice, gracias a los ponentes antes que nada. Consulta, ¿qué se requiere para conectar estos sistemas con la red eléctrica de distribución para la toma de decisiones? ¿Es extrapolable esto a edificios residenciales o viviendas particulares? ¿Podríais darnos una orientación de inversión requerida mínima para implantación de estos sistemas en un edificio? Gracias. Vale, esta me la quedo yo un poco, ¿vale? Vale, ¿cómo conectar con el precio de la energía, ¿no? Con las plataformas distribuidoras de energía y con el precio de energía. Nosotros tenemos una solución más avanzada aún, ¿no? Que es un paso por encima del BMS, que son las soluciones de microgrid, ¿vale? En la que ya establecemos estas conexiones y podemos realizar algoritmos de cuándo el precio de la energía es más alto, poder reaprovechar las energías renovables, el consumo del vehículo eléctrico, ¿vale? Coordinar toda esta solución y distribución de la energía eléctrica dentro del edificio con la plataforma de microgrid, ¿no? Una plataforma de microgrid que tenemos dentro de la casa, solución de BMS. Después, aplicar estas soluciones en residenciales. Para residenciales tenemos otras diferentes soluciones, ¿vale? Soluciones como el KNX, que puede ser la domótica, ¿no? De toda la vida en una vivienda, y soluciones de domótica aún más sencillas, ¿vale? Como es el Wiser, que son dispositivos que no necesitan de un integrador, no necesitan de una programación para realizar la puesta en marcha y el control de esto, ¿no? Te lo puedes hacer tú mismo con una aplicación móvil y conectándolo al wifi de casa, ¿no? Por lo tanto,
Claro, tenemos soluciones desde la que te puedes comprar tú mismo, desde Schneider Electric, ¿no? Tenemos soluciones desde la que te puedes comprar tú mismo en un Leroy Merlin, ¿no? En cualquier distribuidor pequeño, o soluciones en las que Schneider directamente ejecute, lidere el proyecto, integre todos sus sistemas, se conecte a la red, te gestione un sistema de microgrid, te permita incluso mantenerte aislado de la red, ¿vale? Por lo tanto, valorar esta inversión pues es muy difícil, ¿no? Mirando toda la escalabilidad que tenemos dentro del sistema y de las diferentes soluciones. Habría que hacer un caso concreto o dentro de un terciario podríamos llegar a ver el metro cuadrado, pero habría que ver. Es muy difícil, ¿no? Hacer una valoración caso por caso. Muchas gracias, Antonio, por tu respuesta y, por supuesto, Alberto Vázquez, por tu pregunta. Otro asistente anónimo nos dice: buenas, por ahora no veo mucha diferencia entre el análisis a realizar en un CAE y en un certificado de eficiencia energético cuando se trata de reformas o rehabilitaciones de edificios. Por ejemplo, ¿estoy en lo correcto? A ver, es diferente. Un certificado de eficiencia energética es un certificado de eficiencia energética del edificio. Es decir, tiene en cuenta la física del edificio, es decir, los sistemas pasivos energéticos, significa ventanas, cerramientos, orientación, huecos, etcétera. Básicamente, porque el certificado de eficiencia energética que nos proporciona programas, documentos reconocidos como el CALENER, C3X, C3E, etcétera, no contabiliza a día de hoy las actuaciones de un BMS. Por eso he dicho que no hay que confundir la letra que te da un certificado de eficiencia energética, ¿vale? Basado en este tipo de programas admitidos o aprobados por la Administración, insisto, CALENER, HULC, C3X, C3E, etcétera, que este procedimiento de CAE o de ficha CAE que te da una letra por la calificación energética del sistema BMS, ¿vale? Entiendo que es confuso porque utilizan letras, pero no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? La certificación energética de edificios, ese documento se necesita siempre que se va a hacer esta actuación porque nos va a dar el valor teórico de consumo energético del edificio, porque ese es el requisito de la ficha, ¿de acuerdo? Entonces, quien tenga un edificio, quien sea propietario de un edificio que por ser antiguo no tenga ese certificado de eficiencia energética, que se consigue con estos programas reconocidos, CALENER, HUL, C3X, C3E, etcétera, etcétera, va a necesitar realizarlo, ¿de acuerdo? Antes de aplicar la ficha. Y luego cuando aplique la ficha, pues va a hacer los cálculos con los valores que le viene de ese certificado de eficiencia energética. Pensad que el certificado de eficiencia energética se requiere para la compra, venta o alquiler de un inmueble, con lo que es bastante habitual disponer de ese documento antes de hacer la actuación de, digamos, de cambio o instalación de un BMS. Genial, pues muchísimas gracias, Juan Alberto. Bueno, tenemos una pregunta, la última, digamos, de las preguntas que han puesto por el chat, que era de Iván, creo que estoy viendo aquí, que nos dice: ¿el BMS que ofrece Schneider es compatible con su antiguo sistema de TAC Vista? Me gusta que me hagan esta pregunta. Sí, es totalmente compatible, ¿vale? El sistema de Construction Building Operation, que es el sistema que tenemos ahora, salió al mercado hará 15 años a nivel global, empezó a comercializarse en España 12, 13 años, ¿vale? El Automation Server igual, ¿vale? Que es la CPU de cabecera. Ahora, este año, 2024, estamos empezando a dejar de comercializar las CPUs del sistema TAC Vista. Ya ofrecíamos, en cuanto salió la plataforma nueva de Construction Building Operation, herramientas de software que nos permitían cargar y migrar este backup a la nueva plataforma. Ahora ya estamos bajando al nivel de la controlador principal, de la CPU. Tenemos herramientas que nos permiten migrar CPUs antiguas por las CPUs modernas, actualizando y manteniendo toda la programación de campo que hay. Y estamos trabajando para en el futuro lanzar
nuevos controladores con sistemas de comunicación que puedan reaprovechar el bus existente, ¿no? Para todas estas unidades terminales, que al final es el mayor peso del edificio, de la instalación de BMS, ¿no? Donde más números de equipos tenemos, ¿vale? Ahora mismo es posible mantener estos equipos de más de 20 años funcionando a la perfección, realizando una intervención a nivel de la capa software o a nivel de la CPU central, tener un sistema de BMS totalmente moderno, ¿vale? Manteniendo los últimos controladores. Esto, evidentemente, esta vida útil, ¿no? De estos controladores que ya tienen 20 años está a punto de acabar, pero ya vamos a trabajar para podemos realizar modernización de estos, cambiando la tirada de bus, pero vamos a trabajar en lanzar tecnologías que nos permitan reutilizar estas tiradas de cable y estas tiradas de bus para minimizar el coste de la intervención. Genial, pues muchísimas gracias, Antonio, por tu pregunta y a Barranca a Antonio por tu respuesta y Barranca por tu pregunta. Bueno, nos quedan solo 4 preguntillas ya, 4 preguntillas. Bueno, he de decir que hay otra, pues nos quedan 6, pero hay una que es muy parecida a la anterior, de la Agencia Andaluza de la Energía, o sea que parece que es un tema que preocupa, que inquieta a los espectadores y demás, o sea que lo dicho, cualquier duda que tengáis en este aspecto, nos la mandáis a Cogiti y nosotros se la mandamos a Antonio y él os la responde. Y sin más, vamos con las 5 últimas preguntas. Jesús Montañés nos dice, bueno, esto no tengo muy claro si es una pregunta o es una aclaración, porque dice, el delegado y el instalador pueden ser la misma persona, pero no hay interrelación. Entonces no sé muy bien si es una pregunta o es una aclaración o una afirmación casi. Bueno, la respuesta es que sí. Hay un procedimiento mediante el cual cualquiera o una empresa se puede establecer como sujeto delegado. Lo que ocurre es que para un instalador pequeño, pues probablemente le resulte muy difícil, pues porque necesita una serie de seguridad económica, una serie de seguros, una serie de capital, etcétera. Pero nada impide que un instalador o una empresa instaladora se pueda establecer como sujeto delegado, por supuesto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Jesús Montañés, por esta aclaración, pregunta. Asistente Anónimo nos dice muchas gracias por las presentaciones, muy interesante. La verdad que esto es un comentario que se repite bastante en el chat, he de decir. Mi pregunta es para Juan Alberto. ¿Qué tipo de perfil o certificado se necesita para poder definir la clase BAC de un BMS existente? ¿Impone el MITEC o el tipo de perfil especializado? Tienes el micro apagado, Juan. No sé a qué se refiere con el tipo de perfil, pero la letra, digamos, del BMS la establece el procedimiento y la norma, ¿de acuerdo? Es decir, si tienes un BMS existente, ¿de acuerdo? Tienes que seguir las tablas y ver para calefacción qué tipo de sistema de control y de gestión tienes para cada uno de los 4 servicios, ¿de acuerdo? Si no tienes, creo recordar que directamente se va a la letra C como valor de referencia, creo recordar, y ya está. Si se refiere eso al perfil, es así. No, aquí no hablamos de perfil de consumo del edificio, ¿de acuerdo? Los kilovatios hora, la energía, la define el certificado de eficiencia energética. Y eso nos lo da el programa Calener C3X, etcétera, ¿de acuerdo? En función de la tipología de edificio y cómo se introduzcan los datos en ese programa. Perfecto, pues muchísimas gracias, Asistencia Anónimo. Si por casualidad quisieras hacer alguna aclaración y sigues estando con nosotros sobre lo que es el perfil, en el caso de que no sea eso lo que quisieras transmitir, pues nos la puedes hacer antes de que cerremos. Nos quedan 2 preguntas. Ah, mira, Asistente Anónimo sigue con nosotros y nos dice, me refiero a quién puede estar cualificado para definir BAC. A ver, el sistema BAC lo define la ingeniería o el instalador, el prescriptor. Aquí lo define pues el que vaya a hacer la instalación. Entiendo que siempre paralelamente con el cliente. Es decir, yo voy a instalar un sistema BAC o un sistema BMS. O sea, cuando decimos BAC, entiendo que se refiere a Building Automation Controls, ¿vale? Pues bueno, se va a definir de esa manera, es decir, pues yo quiero un sistema de control del edificio que me controle la iluminación, el clima y yo qué sé, y el agua caliente sanitaria. ¿Cómo?
pues por estancia, de forma automática, que tenga en cuenta la presión, temperatura, humedad, etcétera. Eso al final pues es una propuesta que hará la ingeniería y que le tendrá que aprobar el cliente. Perfecto, pues muchísimas gracias, Juan Alberto, y también asistente anónimo que nos dice también que muchas gracias por la aclaración. Y nada, nos quedan solo dos preguntitas. José Francisco Martínez nos dice, ¿cómo se cuantifica de forma real el ahorro obtenido real una vez implantado el sistema de gestión? Bueno, el ahorro real se consigue siempre midiendo antes y después, pero como digo, para tener en cuenta la ficha o para la aplicación de la ficha, el procedimiento es según se estima con el certificado de eficiencia energética y esos factores. Eso es para aplicar directamente la ficha. Si se quiere hacer digamos, una CAE singular en la que pueda haber diferentes sistemas, diferentes aplicaciones no tan claramente cubiertos por la ficha, pues habrá que justificarlo pues con cálculos y con medidas de antes y después, ¿de acuerdo? Es lo que nos explicaba Antonio como soluciones singulares. Pero básicamente el antes y el después real se consigue midiendo. Juan Alberto no entraría el agente verificador, ¿no? La OCA, ¿no? Es la que entraría a evaluar esta información suministrada de medición antes, si es necesario un año, ¿no? O más de un año, y la medición después. Depende cómo lo justifiquen. Genial, pues muchísimas gracias, José Francisco, por tu pregunta. Y vamos con la última pregunta del día, que también nos viene de Payares y nos dice, el ahorro que se consigue en climatización, calefacción, refrigeración, se supone que es energía térmica. ¿Cómo se puede aplicar este factor al ahorro si estamos hablando en ahorros de energía eléctrica? Muchas gracias. A ver, no hablamos estrictamente de ahorros de energía eléctrica, hablamos de ahorro energías en kilovatios hora metro cuadrado año. Es decir, un edificio, por ejemplo, como en el que estamos de oficinas, aquí en nuestra sede central de Barcelona, nosotros la climatización la tenemos a través de un proveedor de agua fría y agua caliente. Es decir, no tenemos equipos eléctricos que generen frío o calor. Al fin y al cabo, el ahorro que podamos conseguir a través del BMS, ¿de acuerdo? Va a ser a través de la gestión de cómo se utilice esa energía. Es decir, la fuente de energía en este caso, pues es ese proveedor de agua fría y agua caliente que tenemos, pero nosotros si tenemos las salas en las que tenemos un control individual por sala, temporizado por clima, etcétera, o sea, por tiempo de uso de las salas, etcétera, etcétera, eso ya se encarga el BMS. ¿De acuerdo? No estamos hablando estrictamente de energía eléctrica, estamos hablando de energía. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, ha entrado ahí una última pregunta que yo creo que esto tampoco, no sé hasta qué punto puede ser objeto de esto, pero bueno. Y dice JM Coavanza, ¿y dónde conseguimos por favor esa norma UNE ISO para definir las letras? ¿Las hay definidas entonces para calefacción, refrigeración, ACS e iluminación? Eso es la norma, eso hay que comprar la norma AENOR. ¿De acuerdo? Como es una norma UNE en ISO, pues existe una adopción a nivel nacional como AENOR y se compra AENOR. La norma es pública, pero como tiene derechos, digamos, intelectuales, pues hay que comprar la AENOR. Se dirige a la web de AENOR y ahí, pues, en buscar normas, pues se puede hacer la compra. En este sentido también comentaros Es la que norma, ¿no?, que pones en la presentación, ¿no? Eso Está es. puesto el código de la norma en la diapositiva. en este sentido, comentaros para todos los colegiados y colegiadas que nos estáis viendo y que todavía no lo sepáis, que por ser colegiados o colegiadas de los colegios de ingenieros técnicos industriales y de graduados en ingeniería de la rama industrial de España, tenéis acceso a consulta gratuita de las normas UNE, ¿vale? En el caso de que alguno de vosotros o vosotras de los que estéis aquí hoy presentes no lo sepáis, pues podéis hablar con vuestro colegio y os explicarán cómo podéis acceder a ellas, ¿vale? Y por mi parte, pues poco más, no tenemos más preguntas. La verdad que ha habido bastantes. Yo creo que ha sido una de las más intensas, ha suscitado muchísimo interés y de hecho seguimos teniendo conectadas muchísimas personas que han estado aquí hasta el final. Pues eso,
interesados, ¿no? Y interesadas intentando pues descifrar, ¿no? Las dudas que esta temática les está surgiendo. Así que nada, bueno, me sumo a todos los mensajes que están poniéndose por el chat y que se llevan poniendo por el chat y por las preguntas. Enhorabuena, Antonio, enhorabuena, Juan Alberto. Muchísimas gracias por vuestras ¿Y yo explicaciones, por qué? ¿Y vuestra yo? ¿Y conferencia. yo? Enhorabuena, Xavi. Ah, Como vale, siempre, pensaba. aunque esta vez nos has decepcionado porque no nos has explicado el EcoStructure Specification, que todo el mundo lo está esperando. Yo creo que es como cuando Hitchcock salía en sus películas. Si eso no sale, no es igual un webinar. Y nada, bromas Gracias. aparte. Muchísimas gracias a los tres, a todo Schneider Electric y nada, deciros que como hemos comentado anteriormente, nos vamos de julio a agosto, vamos a estar preparando las temáticas vamos a estar en descanso de periodo estival, descanso poco, preparando las temáticas de los meses que vienen para que a partir de septiembre podamos volver. La vuelta será el 18 de septiembre, ¿vale? Apuntároslo, tercer miércoles de mes, 18 de septiembre, como siempre aquí a las 10 de la mañana. Os informaremos próximamente. No creo que tengamos sneak peek todavía, Xavi. No, tengo 3 temáticas bailando, entonces tengo que acabar de definirlo, pero como tenemos todo julio y Hay tal, no, tiempo. aún me he relajado, me he relajado. Bueno, en cualquier caso no tenemos sneak peek, pero como ya sabéis todos y todas, a través de nuestras redes sociales, a través de mail marketings, a través de vuestros colegios profesionales, vais a recibir próximamente la información sobre el nuevo webinar que trataremos. Como bien digo, la fecha sí la tenemos clara, 18 de septiembre. Y sin más, eso, volver a dar las gracias a todos y todas por estar hoy aquí, como siempre, un miércoles tecnológico más. Antonio, Juan, Xavi. Muchísimas gracias por estar aquí como siempre y a todos y a todas desearos que tengáis un feliz verano y que nos vemos en septiembre. Un saludo.